Muy buenos días para todos. Buenos días. Buenos días, mister. Buenos días, Muchachos, mister. espero que se encuentren muy bien. Bueno, entonces, para los que ya revisaron ahí hace un momento en la agenda, como lo programamos, entonces, bueno, hoy vamos a empezar a hacer trabajo sobre el texto de Santillana. Vamos a hacer el desarrollo de algunos ejercicios de las páginas 174 y 175 para los que los quieran ir ubicando o quieran ir listando el libro. Y también, pues digamos que vamos a estar revisando por ahí algunos ejercicios de lo que hicimos la clase pasada. ¿Cómo les fue con eso? Pues yo los hice, pero no sé si me quedaron bien. ¿Me recuerdas, Laura, por favor, cuáles eran los ejercicios? ¿Qué números eran? Eran, espérate, ya te digo, mister. Eran, pues, a ver, el primero era el doble de un número menos su cuarta parte hasta el décimo, que era dos números que se diferencian en dos unidades. Ok, listo. Entonces ya los voy a compartir con ustedes y esos no los hemos socializado, ¿cierto? No. No, señor. Vale, entonces, Mister, te puedo decir algo, es que Paula no tiene internet. Paula, ¿me recuerdas el Paula apellido? Astilla. Ok, listo. Vale, gracias. Ya en un ratico que haga el llamado de asistencia al final, me recuerdas igual. Entonces aquí tengo los ejercicios. Entonces la idea es que vamos a empezar a desarrollar cada uno de ellos con la intención de que pues ustedes puedan, permítanme, le doy acceso a Cristian, entonces de que ustedes puedan de pronto Buenos días, socializar, hola, buenos días, de que puedan de pronto corregir o revisar qué les quedó incompleto, qué les falta, cuál, sí, como para que tengan todos sus apuntes completos. Entonces, bueno, ya les comparto. Entonces ahí tenemos los 10 ejercicios. Entonces la idea era pues construir una ecuación para cada uno de los ejercicios. ¿Quién me quiere ayudar con la primera? Yo, mister. Dale, Laura. Entonces, ¿cómo quedaría? Pues, o sea, yo la hice, la coloqué, digamos, 2x Sí, 2x menos x sobre 4. menos x sobre 4. Listo. ¿Y quién es x? X es el número, bueno, el número que no se sabe, El número el doble del desconocido. número. Sí. Listo. Entonces, bueno, ya les voy a mostrar algo de lo que uno tiene que hacer normalmente también con eso. Entonces, bueno, inicialmente tenemos la ecuación. No sé si alguien tenga una idea, una diferente o una expresión o un signo, no sé, algo que alguien cambie de pronto de la ecuación que nos da Laura, o todos de acuerdo. ¿De acuerdo? Sí, mister. Listo, entonces lo primero que Laura nos dice es que pues este número o esta expresión involucra una variable x y ella pues nos acaba de definir quién era esa o qué representaba esa variable. Entonces lo que vamos a hacer es colocar acá justamente lo que es. Entonces vamos a decir, de hecho lo voy a colocar aquí en otro color. Vamos a decir sea x el número desconocido. O el número que se busca, o el número a encontrar, o el número, bueno. ¿Sí? Lo ideal es decir qué representa la letra que estoy utilizando en la definición de la función. Y bueno, ¿qué es lo que, digamos, o cuál es la importancia de este proceso? Entonces, como ustedes se están dando cuenta, hay un enunciado, hay una frase o una oración en lenguaje español, que es el lenguaje habitual de nosotros, y el objetivo es, pues, obviamente, encontrar una expresión matemática que represente exactamente la misma información. Entonces, ¿hay alguien para quien esa información que está aquí en español, el doble de un número menos su cuarta parte, sea diferente a lo que aparece aquí como 2x menos x cuartos? ¿O todos estarían de acuerdo en que es lo mismo? ¿Me están escuchando? Mister, yo creo que está bien plantear la Sí, señor, ecuación. sí, señor.
Listo, bien. Entonces, cuando uno, digamos, quiere corroborar ese tipo de hecho, pues conviene en este caso hacer un ejemplo, ¿cierto? Cuando uno hace un ejemplo, pues digamos que no demuestra o no garantiza que sea así para cualquier caso, pero por lo menos digamos que queda uno más tranquilo en el sentido de que por lo menos ha aprobado la idea de la ecuación que uno ha propuesto. Entonces, si por ejemplo el número desconocido o el número que queremos, al que le queremos hacer eso, doblarlo y adicionalmente restarle su cuarta parte, si por ejemplo el número al que le hiciéramos ese tratamiento fuera el 20, ¿cuál sería el resultado? ¿Cuál sería? La cuarta parte de 20 sería 5. Listo, entonces sería 2 veces 20, ¿cierto? Estamos diciendo que el número en cuestión va a ser 20 y Laura me dice que la cuarta parte de 20 sería 5. Entonces, pues en este caso primero nos quedaría 20 cuartos. Ahora les pregunto, ¿cuánto es 2 por 20? 40. 40. Y ya dijiste que la cuarta parte de 20 es 5, entonces realmente aquí lo que nos queda es 40 menos 5, ¿cierto? Y eso es igual a ¿cuánto? 35. 35. Entonces ahora miremos, realmente lo que uno mira aquí es el caso del resultado. Entonces, ¿será que 35 es un número que es 2 veces cierto número más, o bueno, menos la cuarta parte de ese mismo número? Pues estamos viendo que efectivamente, porque ese resultado 35 parte justamente de doblar un primer número que es 20 y luego a ese mismo número extraerle la cuarta parte para restársela al número que teníamos. ¿Listo? Entonces, bien, gracias Laura, es una buena solución. ¿Quién me quiere ayudar con el segundo? No sé si hay algún voluntario que me quiera ayudar con el segundo. ¿No? ¿Ninguno? Yo, profe. Yo, Dale, profe, yo, profe. listo. Sería X más 12. X más 12. Listo. ¿Y qué significa X, David? Los años de Belén, de Ana Belén, dentro de 2 años. Listo. Entonces vamos a decir que sean X, o bueno, sea X, los años de Ana Belén. X, los años Ana. Entonces la que tú planteas es que X más 12. Sí, señor. Listo. David Rivera, ¿sí? Sí, señor. Listo. Entonces, no sé qué dicen los demás. ¿Están de acuerdo con David? ¿O hay Sí, profe, alguna? Estoy de acuerdo. yo le hice así. Listo, bien. Y pues digamos que sí, en este caso es correcta porque efectivamente, si la edad actual que uno tiene, normalmente pues uno la podría llamar X, ¿cierto? Yo tengo X años. ¿Cuál es el ejercicio que hago para saber qué edad voy a tener dentro de 12 años? Pues justamente coger mi edad, que es X, y sumarle el valor entero de 12. Bien, entonces de eso se trata. ¿Quién me ayuda con la tercera? Que también es muy parecida a la segunda y es también como fácil. ¿Quién me quiere ayudar? Profe, en esa yo puse X Ujú. menos 3, ¿no? Porque sería la de ella sería X y hace 3 años pues sería menos 3. Listo, bien. X menos 3. X menos 3. Listo. ¿Y cómo colocarías entonces acá el título de la indicación? ¿Quién es X? Sería entonces, sea X los años de Isabel, Sí. Sea X los años de Isabel. Listo. ¿Y me recuerdas tu nombre? Samuel Díaz. Samuel Díaz, es que no te veo acá en el... Listo, es que ahí les voy tomando participación. Bueno,
¿Quién me quiere ayudar? Bueno, no sé si hay alguien que esté en desacuerdo con la expresión. O No, mister. todos, listo, No, bien. mister. Entonces, fíjese cómo efectivamente una información que se nos presente en lenguaje natural, que en nuestro caso pues el lenguaje natural es en español, porque es el lenguaje que adoptamos al nacer, ¿cómo podemos cambiar esa información a términos matemáticos? Y la información, la idea es que sigue siendo la misma. Entonces ese es un primer ejercicio que hay que hacer en el trabajo con álgebra y pues la idea es que ustedes se vayan familiarizando a esto. Bueno, ¿quién me ayuda con la tercera? Digo, con la cuarta. La cuarta situación. Alguien que no haya participado. De pronto, David Zapata, Joshua. ¿Quién me quiere ayudar? Recuerden, es Yo, solamente... mister. ¿Puedo Vale. ser yo? ¿Quiénes son los dos que me preguntan? Tomás Oliveros, mister. ¿Y Laura? Sí, señor. Deja a Laura que participe un momento, Tomás, y ya, si algo me colabora en la otra. Listo, Tomás. Entonces, ayúdanos. ¿Cómo quedaría la expresión? Pues yo creo que queda X sobre 4 Listo, X sobre 4. más, pues digamos, pues X sería el número, X sería el número normal, y pues el 4 la cuarta parte, y el número siguiente sería F, diría. Más su siguiente, ok. Estás planteando que su siguiente se llama F. Sí, señor. Listo. Listo. Permíteme un segundito. Acomodamos aquí un poco mejor la expresión. Y acomodamos la información adicional que tú nos entregas. Gracias, Tomás. ¿Alguien tiene una diferente? De pronto, Laura, la que me ibas a decir es diferente. Mister, pues yo tengo X sobre 4 más X sobre 1. Listo, X sobre 4 más X sobre 1. Listo, espérame, entonces la escribimos acá, que también es importante. Entonces, X cuartos más X sobre 1. ¿Listo? ¿Alguien tiene una diferente que nos quiera de pronto compartir? Yo, profe. ¿Listo? ¿Cuál tienes? X sobre 4 Sí. más X más 1. ¿Listo? ¿Me recuerdas tu nombre? David Rivera. David, listo. A ver, X sobre 4 más X más 1. Los demás. Los demás. O por lo menos con cuál están de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con David. También estoy de acuerdo con David, profe. Acá con la última. Listo, entonces Tomás y Laura, ¿qué piensan ustedes al ver ahí las tres ecuaciones? ¿Con cuál estarían más de acuerdo? ¿Siguen quedándose con la que ustedes mismos indicaron? Mister, pues yo estaría, no sé. ¿Estás dudando por cuál? Estaría entre la mía y la de David. Estarías entre la tuya y la de David. Listo. ¿Y Tomás qué dices? No, mister, yo sí sigo con la mía. Listo. Entonces tú estás diciendo sea X el número menor y F el mayor. O sea, tú tienes dos condiciones ahí. Y eso puede pasar, ¿sí? Porque digamos que muchas veces digamos que una expresión o un polinomio implica no solamente una información, sino implica también información adicional. Y es una buena forma. De hecho, por eso es que ustedes encuentran fórmulas que tienen no solamente X, sino que tienen muchas otras variables. ¿Listo? Entonces, bueno, en este caso, les voy a hacer una pregunta. Por ejemplo, Joshua, si yo te pregunto cuál es el siguiente número de 12 o cuál es el siguiente número de 15, ¿tú qué me respondes? Según lo que entiendo sería 1, pero la verdad es que estoy bien perdido, profe. Pero por eso, digamos, si yo te pregunto por el número 15 y te pregunto cuál es el siguiente de 15, ¿qué me contestas? Pues el siguiente sería 16, diría yo.
16, listo. Laura, si yo te pregunto por el número 80, ¿cuál es el siguiente? Pues yo creería que es, pues el doble sería No, el siguiente número 80. 81. 81, listo. Steven Murcia, ¿cuál es el siguiente número de 9? 10. 10, ¿por qué? ¿Cómo hacen para encontrar el siguiente número? Pues porque es el que sigue. Ah, no, no. Pero Listo, ¿cómo? porque se le suma 1. Exactamente. Bien, bien, Laura. Porque sí, bueno, ambos están bien. O sea, lo que uno hace realmente es, uno diría, no, lo que pasa es que yo sé contar, yo me sé los números, ¿sí? Pero más que saberse los números es porque uno sabe que bueno, el cerebro de uno lo que hace inmediatamente, cuando uno le preguntan el siguiente número, es pensar en sumar uno. Si ustedes realmente eso es lo que están haciendo. ¿Sí? Entonces, siempre que, por ejemplo, a mí me vayan a preguntar por el siguiente número, mi cerebro lo que va a hacer es sumar uno. Ahora, si yo les pregunto, ¿cuál es el siguiente par al número 20? 22. 22. Y en ese caso, ¿cuánto sumaste? 2. 2. Y Dos. eso es porque ustedes saben que los números pares van de 2 en 2, o los números impares van de 2 en 2, ¿cierto? Eso es por ese tipo de, digamos, de ideas que ustedes ya tienen, a pesar de que no sean muy conscientes de la idea. Entonces, efectivamente, si yo voy a utilizar, o bueno, si yo voy a definir una expresión, la idea es que la expresión, o bueno, por lo menos en el caso de una expresión que sea de grado 1, tratar de utilizar una sola variable. Y ya sabemos que una expresión de grado 1 es cuando la potencia más grande que podamos utilizar para la letra, o sea, en este caso, fíjense que yo tengo x, pero en ese caso es x elevado a qué potencia. A la 1. A la 1, A la ¿cierto? 4 No, no. no tiene, no. O sea, está sobre una fracción donde el denominador es 4, pero es x elevado a la 1. ¿Sí? Siempre que no haya ninguna potencia, se asume que el número está elevado a la 1. ¿Sí? Es como un 1 invisible. Entonces, digamos, acá lo voy a poner. Acá tengo un 1, eso es x a la 1 sobre 4. De hecho, esto también podría ser f a la 1. ¿Sí? Asimismo, digamos, en las otras de acá, esto sería x cuartos elevado a la 1, ¿cierto? Así como eso sería x sobre 1 elevado a la 1. Listo, entonces, lo que uno intenta cuando saca una expresión de este estilo, lo primero es, si es una expresión de grado 1, utilizar una sola variable, o sea, una sola letra. O sea que en este caso, Tomás, es buena tu idea, pero no nos va a servir para lo que queríamos, digamos, en este caso, que era llegar a la expresión más simple posible, ¿sí? Aunque, pues repito, Tomás, es una muy buena sugerencia porque digamos que logras de alguna manera armar algo que es verídico, porque en ese caso si efectivamente el número desconocido más pequeño es X y el consecutivo a L es F, aquí entregas una expresión que es válida, ¿sí? Lo único es que pues utilizas más de un término. En el caso de la expresión de Laura en la primera parte estaría bien, pero fíjate que cuando me dicen el siguiente número a 5, por ejemplo, no es 5 sobre 1, es 5 más 1, ¿sí? Entonces, por ese hecho, digamos, en la segunda parte no te va a servir tu expresión. Y finalmente, la expresión de David, en cambio, sí cumple con los requisitos porque adicionalmente de que, digamos, la expresión se cumple, entonces encontremos un número. Por ejemplo, encontremos un número que sea la cuarta parte de 12 más el siguiente a 12. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería ese número? La cuarta parte de 12 más el siguiente número de 12. La cuarta parte de 12 sería 3. 4 no. 3. 3, mister. 3, ¿cierto? 12 cuartos, que sería 3, más el siguiente a 12, que sería 13, ¿cierto? Y en este caso, bueno, incluso lo voy a colocar exactamente como nos lo entregó David. Entonces sería más, de hecho aquí se utilizan normalmente paréntesis, más 12 más 1, sería lo único que le agregaría a la expresión de David. Listo. Y efectivamente cuando hagamos este resultado, entonces la cuarta parte, ustedes ya lo dijeron, es 3 y 3 más 13 nos daría 16. O sea que vemos que la expresión logra cumplir el objetivo de adicionalmente proponer un ejemplo sobre la
sobre el enunciado y que se cumpla. ¿Listo? ¿Bien hasta ahí? Sí, Sí, señor. señor. Listo, Señor. entonces, bueno, ahí tenemos las tres expresiones. Entonces, bueno, la idea era mostrarles eso, el tema de un número siguiente, la cuarta parte, creo que con esos no tienen inconveniente cuando hablamos de la quinta parte, la tercera parte. Eh, entonces, bueno, bien. Armemos entonces ahora la respuesta del quinto. ¿Quién me colabora con el quinto? Preferiblemente los que no hayan participado, chicos. Así esté mal. Fíjese que no importa, en este caso yo, por ejemplo, acá yo en este momento le estoy colocando la participación a Tomás, ¿sí? Porque Tomás por lo menos se preocupó por conocer su idea, por mostrar de pronto una solución desde el punto de vista que él tenía y es algo completamente válido y es lo que estoy intentando que los demás de pronto compartan. ¿Sí? Entonces no sé quién me colabora con el quinto. Yo, Wilson, profe, ¿quién me va a colaborar? Mateo Correa. Listo, Mateo, dale. Entonces, ¿cómo quedaría la Pues, expresión? pues si el perímetro de un cuadrado son la suma de todos sus lados, entonces digamos que los lados son la medida de los lados es f, o sea, de Bien, uno de los solos lados es f, listo, bien, bien, ya me estás entregando entonces varias sería cosas. f elevado a la 4. Listo, bien. F elevado a la 4. Entonces tú dices, bueno, yo le voy a colocar aquí la letra F y de todas maneras voy a colocar acá. Entonces sea F la medida del lado del cuadrado, ¿cierto? Eso es lo que me estás diciendo que es F. Y adicionalmente estás diciendo, bueno, entonces si esto es así, la expresión que va a resultar es F elevado a la 4. Listo. Gracias, Mateo. ¿Alguien tiene una diferente? Una expresión diferente. Profe, pues, o sea, pues es casi lo mismo, pero yo pensaba como, digamos, decir f, digamos, x más x, sí, pero por 4, o sea, x más x más x más x. O sea, Perdón. también es como lo mismo. Listo, vamos a ver si entonces es lo mismo. David, ¿cierto? En Samuel Díaz. Samuel, perdón, Samuel. Listo. Entonces, espérame un segundito. Me interesa copiar ambas, Samuel. Entonces, la de Mateo es f elevado a la 4. Y la de Samuel es, ¿me repites? Sería f más, ¿cómo fue que me dijiste? F, O sea, x, x más bueno, x x, más x. x más x más x más x. Listo. Bien, ¿alguien tiene una diferente? No, mister, yo estoy de acuerdo con la de Díaz. Yo igual, mister. Yo Listo. igual. Listo, bien. Ahí ninguno propone diferentes. Entonces, bueno, revisemos entonces. En este caso, lo que uno puede hacer también es citar un ejemplo, digamos, sí, un ejemplo en específico, un ejemplo de caso. Entonces, lo que vamos a hacer es darle una medida f y pues calcular entonces el perímetro a partir de esa medida. Entonces, supongamos que tenemos un cuadradito donde la medida de su lado es, por ejemplo, 2. Entonces ya sabemos que si esto mide 2, y bien nos lo dijo Mateo, el perímetro es la suma de todos los lados. Entonces el perímetro sería igual a ¿cuánto? Igualados. O sea, el perímetro es sumar todos los lados, y todos los lados miden 2. Cada lado mide 2. Entonces, ¿cuánto nos daría en total? Sería 8. Sería 8, ¿cierto? Permítame un segundito. Listo, sería 8, porque eso sería hacer pues 2 más 2 más 2 más 2, ¿cierto? Y utilizando la fórmula de Mateo, miremos entonces cuánto nos daría. Entonces eso nos daría 2, que es la medida, o en este caso lo que toma f, elevado a la 4. Pero ¿cuánto sería 2 elevado a la 4? 2 elevado a la 4 sería igual a 2 multiplicado por 2, multiplicado otra vez por 2 y multiplicado otra vez por 2. 4 veces. ¿Y cuánto es 2 por 2 por 2 por 2?
Sería 16. 2 a la 4 nos daría 16, ¿cierto? Entonces vemos que con la fórmula de Mateo nos daría un valor más grande del que debería ser, porque en realidad debería ser 2 más 2 más 2 más 2 para que nos diera el perímetro de 8. Entonces fíjense que ambas son diferentes, pero adicionalmente digamos que ambas, digamos que son un poco largas. Entonces normalmente lo que uno puede hacer es, pues en este caso tengo 4 veces lo mismo, pues hacemos un proceso de factorización y entonces lo que vamos a decir es que la expresión realmente que cumple es que el perímetro, en este caso sí se pueden utilizar las dos fórmulas porque vamos a definir quién es un valor en términos del otro. Entonces, en este caso, perímetro es de, o sea, P es de perímetro y sería 4 veces el valor de F, 4F, o 4X, o 4N, bueno, lo que sea. ¿Sí? ¿Es claro para todos? Sí, señor. Sí, señor. Profe. Listo. Estoy buscando a Samuel. Creo que ya le había colocado el... Listo, sí. Bueno, entonces, digamos que eso era. No sé si quieren que socialicemos los demás o creerían que ya con esos es suficiente. ¿O hay alguno de pronto el punto 6, 7, 8, 9 y 10 que sea difícil, que les parezca difícil y que alguno quiera de pronto preguntar? No, señor profe. ¿No? O sea, todos estarían en condiciones de generar una ecuación ahí para cualquiera de esos. Entonces, este, por ejemplo, de dos números enteros consecutivos, ya sabemos que sería x más quién. O x y qué otro. X más X, digo, X igual X más 2. Acuérdate que el siguiente, dos números enteros consecutivos, o sea, el siguiente siempre va a ser sumando 1. Entonces sería x y x más quién. X más Más uno, profe. Más 1. X y x más 1. Si fuera el siguiente par, o sea, si fueran dos números pares, entonces sería, o en un número par, sería de la forma 2n. Y bueno, y sería con el siguiente 2n más 2. Pero bueno, esos igual los vamos a seguir viendo. Entonces, bueno, ahí les dejo para que terminen de copiar. Y entonces, bueno, ya no sé si ya tomaron pantallazo o puedo borrar o no sé. Pues por mí sí, mister, pero no sé los demás. Por mí también. Listo, bien. Terminen entonces ahí de copiar sus ejemplos. No, ya puedes borrar. Listo, bien. Entonces lo que voy a hacer ahora es entrar a utilizar el texto de Santillana para definir justamente pues todo esto. Entonces ya sabemos que es importantísimo ese proceso de ir del español a la matemática. Digamos que en el caso de la matemática funciona muy bien porque la matemática es un lenguaje universal, es decir, el 5 es el mismo 5 para los chinos que para los italianos, que para los alemanes, y a pesar de que, por ejemplo, todos hablemos idiomas diferentes, el símbolo numérico sigue siendo el mismo. Entonces, pues digamos que eso pues facilita un poco las cosas. Entonces, bueno, yo les voy a mostrar ahora, o bueno, no sé si los que tengan ahí el texto se podrían de pronto ubicar en la página, esto es la página, permítame, pierdo se me desconfiguró. Creo que es la página, permítame un segundo, 168, no puede ser. Bueno, permítanme un segundito. Estoy tratando de ubicar la página porque se me tenía listo aquí el librito y se me descuadró. Creo que es la 167. Mister, pues yo aquí veo que la página es la 174 y la 175.
No, pero, o sea, esas son las de los ejercicios, pero quiero mostrarles algo antes. 170, listo, ahora sí. Entonces, página 170. Entonces, lo que vamos a hacer es generar como tal una buena definición de ecuación para que ustedes lo puedan tener ahí en sus apuntes y lo puedan utilizar más adelante. Listo, entonces nos ubicamos en la página 170 y ahí en la página 170 nos dan una definición de ecuación. Ya la voy a compartir con ustedes. Entonces no sé quién me quiere ayudar leyendo de pronto esa introducción y esa definición que nos dan. Ya la tengo aquí compartida, ecuaciones. ¿Quién nos ayuda leyendo? ¿A qué página, perdón? Esto que estoy compartiendo es la página 170, pero igual ya estoy compartiendo aquí el fragmento. Ah, yo. Dale. Ecuaciones. Con el lenguaje de álgebra se expresan simbólicamente diversas generalizaciones y se resuelven diferentes situaciones de la vida cotidiana. En estos casos, las letras funcionan como representaciones de relaciones aritméticas y de situaciones reales en problemas concretos. Entre estas relaciones se encuentran las igualdades. Una igualdad es una expresión que compara dos cantidades mediante el signo igual. Si la igualdad compara números con sus operaciones, se denomina igualdad numérica. Si la igualdad incluye expresiones algebraicas, se denomina igualdad algebraica. Ok, listo. Gracias, Samuel. Entonces, bueno, fijémonos que aquí ya nos están dando, bueno, a pesar de que, digamos, ustedes ya tienen una idea, obviamente, de lo que es una ecuación, ya digamos, cada uno estaría en condiciones de armar una definición, por simple que fuera o por compleja que fuera, ¿sí? Pero en este caso, pues digamos que nos están aterrizando un poco más a lo que significa. En este caso, pues fíjese que nos hablan del signo de la igualdad. Entonces nos están diciendo que sencillamente una ecuación va a existir siempre que tengamos una relación entre dos cantidades, normalmente sí, entre dos cantidades, y en medio de ellas una relación de igualdad o de equivalencia. Eso es una ecuación, ¿cierto? Entonces, ¿por qué sirve de pronto? Porque expresa situaciones de la vida cotidiana. Pues ustedes se acabaron de dar cuenta, los ejemplos o las situaciones que nosotros pasamos de español a matemáticas son justamente situaciones de la vida real. Uno muchas veces de pronto necesita hacer la cuenta de, bueno, no sé, ustedes de pronto están contando una anécdota y entonces ustedes dicen, no, yo me acuerdo que por allá en el año 2010 yo estudiaba en tal parte o yo me hablaba con tal persona y entonces ustedes empiezan a hacer la cuenta, oiga, ¿cuántos años han pasado? Ah, han pasado 10 años, entonces ustedes empiezan a hacer sumas, a hacer restas, ¿sí? Y son situaciones que son completamente cotidianas. Acá, por ejemplo, también me acuerdo del problema de Diofanto. ¿Se acuerda que socializamos ese problema de Diofanto de la edad que solamente, o sea, era todo un sinfín de operaciones para al final poder conocer la duración de la vida de él? Entonces son situaciones que en cualquier momento uno estaría de pronto con necesidad de resolver, ¿sí? Bueno, entonces acá tenemos, nos hablan de la igualdad, entonces voy a resaltar algunas cosas. Entonces, listo, sí, el signo de la igualdad. Y nos están diciendo inmediatamente también que existen dos tipos de igualdad. Entonces, la igualdad numérica, en el caso de que existan solamente términos numéricos, y la igualdad algebraica, en el caso de incorporar letras, como lo estamos haciendo en el caso de los problemas que ya venimos analizando. Hasta ahí, ¿dudas? No, mister. Bien, listo, les voy a No, compartir mister. otra partecita. Y digamos que dentro de las igualdades algebraicas, acá nos está diciendo el texto también, existen dos tipos de igualdad algebraica y esto es dependiendo de, digamos, qué tanto cumple una expresión algebraica. O sea, qué tanto cumple me refiero a para qué tantos valores cumple. ¿Cumple solamente para un caso fortuito o cumple para cualquier caso? ¿Listo? Entonces ya les voy a explicar estos dos ejemplos que nos muestran acá. Se está terminando el tiempo, entonces por favor vuelven a ingresar con el mismo link y ya continuamos. ¿Listo? Bueno. Sí, señor.